Bueno, día 9, última charla formal del Dhamma. Lo de mañana es más, bueno, depende de lo que pase hoy, entre hoy y mañana, una devolución. El sutta que les voy a leer hoy es el Majjhima Nikaya número 131, se llama Bhadrakata Sutta, una noche auspiciosa. Esto he escuchado en una ocasión. El bienaventurado estaba morando en Savatthi, la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Estando allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes así: monjes, sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó: monjes, voy a enseñaros el resumen y la exposición sobre uno que ha tenido una noche auspiciosa. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado dijo: no revivas el pasado, no vivas las expectativas del futuro, deja atrás el pasado, el futuro aún no ha llegado. En vez de eso, mira con sabiduría a cada uno de los estados que surgen en el presente, que te sean conocidos tal cual son y que estés seguro de ellos, invencible e inamovible. Es hoy cuando el esfuerzo debe ser hecho. Mañana puede llegar la muerte, ¿quién lo sabe? No negociando con la muerte, mandando fuera sus hordas, uno que mora ardientemente, no aflojando de día ni de noche, es llamado el sabio pacífico, uno que ha tenido una noche auspiciosa. ¿Sí? Ese es el resumen de la enseñanza, un poema. Sí, ya se lo leí. ¿Sí? Veamos ahora cómo el Buda lo expande el significado, ¿sí?, de esto. ¿Y cómo es, monjes, revivir el pasado? Es cuando uno encuentra deleite en este tipo de pensamientos. Yo he tenido esta y esta forma en el pasado. O uno encuentra deleite en este tipo de pensamientos. Yo he tenido esta y esta sensación en el pasado. He tenido esta percepción y esta percepción en el pasado. He tenido estas y estas formaciones mentales en el pasado. He tenido esta y esta conciencia en el pasado. Es así, monjes, como uno revive el pasado. Entonces, que acaba de nombrar. Acciones pasadas. Identificaciones. He tenido esta forma, he tenido esta sensación, he tenido esta percepción, he tenido estas formaciones mentales. 5 areas. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa de sí mismo en el pasado, cuando yo era chico a mí me decían, entonces a raíz de eso yo hago tal o cual cosa. Cuando uno empieza a analizar lo que sucedió en el pasado en relación a su infancia, juventud o adultez, y empieza a pensar y a justificar el por qué hizo una cosa, el por qué hizo la otra, sin ver claramente qué es lo que en realidad estaba pasando. O sea, se utiliza la remembranza del pasado no como una cuestión a observar, sino como una cuestión a justificar de por qué soy así ahora. Mi papá era así, mi mamá era así, pues yo soy así. Este tipo de reflexiones no están buenas. No están buenas si uno no verdaderamente no observa la condición de la situación. Si uno empieza a observar que yo en mi infancia viví esta infancia por esto y porque mi mamá, mi papá o lo que fuera, y lo que estoy haciendo es reforzar un sentido de personalidad, un sentido de así era yo. De identificación. Y de identificación y de estar reforzando esos patrones, lo único que estoy haciendo es reforzar una tendencia emocional habitual. Estoy justificándome por qué yo hoy actúo así. ¿Qué líneas generales esto pasa en estas conversaciones vanas?
¿Vieron el tercer precepto? Eso es una conversación vana. Entonces, todo pasado fue mejor, todo pasado fue peor, todo pasado fue igual, conversación vana. ¿Sí? No es el caso, como hablamos hoy en la entrevista, donde vos podés observar ciertas tendencias que surgen y ni bien las ves las dejás. Entonces, eso sí, no hay mucho que analizar, porque mi insistencia a que sigan meditando y que tengan justamente, vayan cada vez más profundo en la meditación, es que despierten la mente y la intuición, que en los suttas no está escrito como intuición, pero la intuición es, uno lo ve y lo sabe, no hay por qué, no hay explicación de nada, uno ya lo ve y lo sabe, y así como lo sabe, después si alguien te lo pregunta, tenés que elaborar una idea para poder transmitirle a esa persona. Hay mucha charla vana sobre la intuición. Fue una intuición y no se sabe bien que dentro del budismo la palabra intuición fue algo que se fue recolectando a posterior al Buda porque en los suttas no está. Y lo que quiere decir es conocimiento directo, lo ves directamente. Cuando la mente está largos tiempos sin que surjan distracciones y en largos periodos de meditación, esa intuición surge. Y surge así. Y vos entendés qué significa, entendés directamente, pero no entendés, ¿por qué? Es como es. Empezás a ver las cosas tal cual son. Eso en Pali se llama Yata Bhutan Jnanadasana, las cosas conocidas tal cual son. Impermanentes, inestables, impersonales. Entonces no me ocupo de justificar por qué, me ocupo de observar, eso hace surgir otra cosa, y solamente al observar esa condicionalidad, uno ya entiende. Un ejemplo. Una persona en el pasado nos habló mal. Queda el recuerdo de que esa persona nos habló mal. Y queda el recuerdo en la mente como una mala persona. Lo que no observamos es que la condición mental de esa persona la hizo hablar de esa manera. Entonces, esa persona tenía una condición mental que produjo que hablara de esa manera. Y si yo no me lo tomo personal, aunque la persona me haya hablado mal, puedo observar desde otro lugar. De vuelta, ¿se acuerdan el mirador? Buena persona, mala persona. A ver simplemente que hay una mente con un estado mental malsano, obstruido, y habla de acuerdo a ese estado mental. Y eso no es justificar. No estás observando observando. A la otra persona. No, estás observando lo que está pasando. En el caso de que uno tenga una acción que compartir con esa persona, uno puede actuar desde otra manera, desde otro lugar, no enganchándose con esa forma, no enganchándose con la aversión que hay en la mente de esa persona. Las personas no son malvadas o bondadosas, tienen acciones malvadas o acciones bondadosas. Cuanto más repite una persona una acción malsana, más confundida está. Cuando más repite una persona una acción bondadosa, beneficiosa, más lúcida está. Y esa lucidez no tiene que ver con el pensamiento discursivo, tiene que ver con la capacidad de ver inmediatamente. Lo viste. Pues como lo viste, no reaccionaste. Si nosotros esto lo cerramos a vuestra meditación, ustedes surge un obstáculo, lo ven, no lo alimentan, se relajan, sonríen y vuelven. Y cuando eso pasa, todos reportan alivio, todos reportan bienestar.
Pero cuando surge un obstáculo y yo me pongo a pensar sobre el obstáculo, ¿qué estoy haciendo? Discutiendo con el obstáculo. ¿Por qué estás acá? Yo no te invité. Vos no deberías estar acá, vos no tendrías por qué haber venido. Y esto ustedes al día 9 del retiro saben que es un absurdo. De hecho, es importante que ustedes se den cuenta de esto, que los obstáculos están porque uno rompió los preceptos en el pasado. Entonces los obstáculos van a surgir. Y si no rompió los preceptos, tuvo una conducta obsesiva sobre algo. El resultado es inquietud. Leí un sutta que el Buda dice, le llama huevos de mosca. Sí. Me parece impresionante la metáfora, huevos de mosca. Entonces son millones de moscas que... Totalmente. ¿Y cómo es, monjes, no revivir el pasado? Cuando uno no encuentra deleite en este tipo de pensamientos. Yo he tenido esta y esta forma en el pasado, esta y esta sensación en el pasado, no he tenido esta y estas percepciones en el pasado, no he tenido estas y estas formaciones mentales en el pasado, no he tenido esta y esta conciencia en el pasado. Es así como uno no revive el pasado. ¿Sí? No anda deleitándose en eso. ¿Y cómo es, monje, que uno vive las expectativas del futuro? Cuando uno piensa que tenga esta forma y esta forma en el futuro y encuentra en esto deleite, encuentre esta y esta sensación en el futuro, que tenga esta y esta percepción en el futuro, que tenga esta y estas formaciones mentales en el futuro, que tenga esta y esta conciencia en el futuro, y en esto encuentra deleite. Es así, monje, como uno vive las expectativas del futuro. El retiro no terminó. Pero la mente ya está proyectando, ¿no? Pensar sobre el futuro no es en sí mismo un problema, el asunto es de vuelta, es la obsesión con eso. Planificar algo no es un problema, nosotros planificamos el retiro. Y en esa planificación no hay nada, de tal día a tal día, vamos en tal auto, volvemos en tal auto, se compra para tantos días, todo eso es una planificación que se hace. Y la planificación se hace para que en el día a día sea lo más llevadero posible. Pero algo puede pasar. Por ejemplo, se puede enfermar el hijo de alguien, ¿sí? Se puede arruinar un fusible, y las cosas suceden. Y bueno, pese a que suceden, uno no pierde ¿qué? La atención. Entonces hay que aprender a planificar, pero también hay que aprender a abandonar el plan. Una vez que uno tiene el plan, ya está. No volver otra vez. No volver otra vez. No volver otra vez. Eso es muy agotador. Muy agotador, y es un gran pasto para la inquietud, para la ansiedad. Sí, lo mismo que lo del pasado es un gran pasto para el remordimiento, para la culpa, sentimientos que son completamente inútiles, excepto tienen la única utilidad de que los tenemos que dejar. Y como monjes uno no vive las expectativas del futuro, es cuando uno no encuentra deleite en este tipo de pensamientos, que tenga esta forma en el futuro, o que tenga esta y esta sensación en el futuro, que tenga esta y esta percepción en el futuro, o que tenga esta y estas formaciones mentales en el futuro, o que tenga esta y esta conciencia en el futuro. No encuentra en eso deleite. Así es como, monjes, uno no vive las expectativas del futuro. 6 R's. ¿Sí? Y como monjes uno no mira claramente los estados que surgen en el presente. He aquí, monjes, una persona no instruida, común y corriente, que no tiene en consideración a los nobles, tampoco se entrena ni se disciplina en su dama. Una persona que no tiene en consideración a los hombres rectos, tampoco se entrena ni se disciplina en su dama. Considera la forma como el ser, o el ser como si poseyera la forma, o considera la forma en el ser, o el ser en la forma. Él considera la sensación como el ser como si poseyera la sensación, o considera la sensación en el ser, o el ser en la sensación. Él considera la percepción como el ser,
o el ser como si poseyera la percepción, o considera la percepción en el ser o el ser en la percepción. Él considera las formaciones mentales como el ser, o el ser como si poseyera las formaciones mentales, o considera las formaciones mentales en el ser o el ser en las formaciones mentales. Él considera la conciencia como el ser, o el ser como si poseyera la conciencia, o considera la conciencia en el ser o el ser en la conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos identificamos con cualquiera de estos 5 procesos, en el presente, hay de vuelta, ¿sí? Dukkha, inestabilidad, insatisfacción. Es muy importante que acá nos demos cuenta de algo, no es solamente los aspectos negativos, también los aspectos positivos, no es solamente los estados sanos, sino la alegría, la felicidad, todo eso cuando uno se identifica, después la sufre porque eso es impermanente y cuando se va, ay, yo quiero de vuelta. Tenemos que entender siempre las 2 varas del asunto, las 2 caras del asunto, ¿sí? Me gusta, la moneda es me gusta, no me gusta y el canto es yo soy, que es el que rueda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sin reflexionar en el pasado, en el sentido de identificarnos con cómo fui, cómo no fui, sin colgarnos del futuro, de lo que queremos que pase o no queremos que pase, y sin identificarnos en el presente con lo que surge como vedana, como sensación, sea esta positiva o negativa, sea placentera o displacentera. Es muy, acá el Buda lo coloca siempre esto en la persona no instruida, ¿sí? Común y corriente, la persona mundana. Es bastante corriente, si nosotros leemos estos 3 párrafos es bastante corriente, nos encontramos con personas así todo el tiempo, ¿no? En el espejo. Pero nos encontramos así todo el tiempo con gente así. En el espejo también, sí. Lo que hace que uno tenga que tener justamente una mente muy amorosa y compasiva. Porque claro, con uno mismo también. Con uno mismo es fundamental. Porque si no, cuando estamos jugando no estamos entendiendo. ¿Entienden eso? Porque cuando ustedes juzgan al otro, cuando ustedes tienen una mala actitud, se juzgan a sí mismos, como buena o mala persona. Y eso les impide revisar la actitud. El estado mental que tenemos. ¿En dónde nos identificamos? Cada vez que ustedes se identifican, no están revisando el estado mental. Están juzgando lo que está pasando. Y en ese momento están actuando o hablando de manera ciega. Porque no están viendo cómo surge, no están viendo qué hay, no están viendo que si lo abandonan eso no está más. Entonces, es muy importante que esto empiece a estar en el día a día. Muy importante. Si ustedes cumplen los preceptos, que es una condición fundamental para el
cultivo de la mente y los logros supramundanos, digamos, es muy importante, no juzguen al que no lo hace. Especialmente aquellos que suelen ser más cotidianos, cuando una persona insulta, habla mal, que eso socialmente está aceptado. En ciertos ámbitos de trabajo, lamentablemente el robo es algo usual, no hay que andar juzgando. Estar atento no es juzgar. La mentira, que también es muy usual, no hay que juzgar. Siempre piense, ¿por qué una persona miente? ¿Cuál es la causa de la mentira? El sufrimiento. No. Ignorancia, ¿no? No, sí, pero no es eso, la causa directa. Confusión. La búsqueda del beneficio. Como no causarse sufrimiento. La causa de la mentira es el miedo. Tengo miedo a perder lo que tengo. Tengo miedo a que no me quieras, entonces oculto la situación. Y miento. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Están mintiendo. Descaradamente. Y la mente les queda después remordiendo. Es una pavada, ¿eh? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Estás mintiendo. Y no estás diciendo nada que al otro en teoría, pero estás mintiendo. Te queda vos. Estás diciendo una cosa que no sentís. Eso es una mentira. ¿Te pasa algo? Sí. Pero no es el momento de hablarlo. Eso no es mentir, eso es ser claro. Ok. Fíjense, para ponerlo en palabras muy sencillas, cuando vos tenés un niño o un adolescente y hacen una mentira, ¿por qué mienten? ¿Qué contaban hoy ustedes en la mesa cuando se lastimaban? ¿Tienen miedo de que papá los rete? Es miedo. ¿Qué pasa con la mentira? La mentira después a veces termina ahí. Pero ¿qué aprende la mente? Si miento no me agarran. Entonces lo sigue practicando. En algún momento la mentira se transforma en algo que necesita muchas mentiras para seguir sosteniéndose. Y no hay más. No hay forma, en algún momento uno pisa el palito y queda en evidencia. Entonces ya no es una mentira, es una catarata que puede durar años de que vos estuviste diciendo una cosa que no es. Entonces, estas cosas, la mentira también se da después en esto de no llevar una vida sexual que me lastima a otros, que esencialmente es el engaño. No estoy hablando de cosas más graves, ¿sí? Estoy diciendo que ustedes en general no tienen contacto con eso. Entonces, si ustedes están observando eso en ustedes, y les vuelvo a repetir, en general el más fácil es el del habla. ¿El del agua? El del habla. Ah, perdón. ¿Sí? Insultar. ¿Sí? Cuando se les escapan los insultos, la mente se pone aversiva mucho tiempo, ¿viste? Después la mente está todo el tiempo enojada. La verdad que el insulto no suma para nada, y cotidianamente menos, porque después la mente está enojada, sin que te des cuenta. Hay mucho humor hecho así, ¿sí? Y a veces a uno hasta le causa gracia, pero es muy importante que de vuelta, acá no se trata de juzgar, ¿entienden por qué? No se trata de juzgar a la persona, se trata de que ustedes estén atentos a vuestra mente. Porque esto es lo que va a ocurrir a la salida del retiro.
ya lo han vivido muchas veces, pero ahora, en este retiro, han tenido otra experiencia. Si bien algunos de los estados que ustedes han vivido, por ahí para algunos fueron más nuevos, o han estado más tiempo en esos estados, ya los conocen, ya van entendiendo de qué va. Ese ir entendiendo tiene que ver con que, ok, ¿cómo hago yo? ¿Cuáles son las condiciones para tener una mente más serena en cada momento de la vida? No esperar al retiro para serenarme. Porque como ustedes observan, el tiempo que lleva a serenar la mente es un tiempo. Lo logran, pero es un tiempo. Entonces el practicante se podría preguntar, ¿no hay una manera más directa de serenar la mente? Sí, presta atención todo el día. Si vos prestás atención, tu mente se va a calmar más rápido. Entonces la experiencia que ustedes tuvieron ahora en el quinto o sexto día, la tienen al tercero. Y al quinto o sexto día ustedes están en otro lado, con otras condiciones. Esto hace que empiezan a entender cómo funciona la mente. Empiezan a entender cómo funciona. Y si ustedes empiezan a entender cómo funciona la mente, el sufrimiento empieza a bajar. No significa que no se van a encontrar enojados o encontrar con disgustos, nada que ver, pero van a entender mucho más rápido y no van a pasar largos periodos de tiempo en babia. Porque esos periodos en babia, esa indulgencia, se paga. Llego al retiro y necesito 7 días para que la cosa baje. Cuando la cosa se está poniendo interesante, hacemos las maletas y nos vamos. Las meditaciones de los últimos días fueron muy buenas. Muy buenas. Fueron de una calma y una tranquilidad muy interesantes. Y eso es algo extremadamente valioso que ustedes tienen que atesorar en el recuerdo, no de lo que han logrado, sino cómo lo hice. Acá viene un poco el reto, tu olvido de lo que pasó en el retiro anterior, que es algo muy claro de lo que a vos te pasa en general. No estás atento a lo que te pasa a la mente. Vas un poquito, te vas para atrás. ¡Ah, qué buenísimo! Bueno, ahora voy a hacer todo lo contrario. Esa condición de ir y venir, de estar todo el tiempo dudando si voy o no, típica de Acuario. Sí, esta cosa de ir y venir tanto es algo que vos tenés que observar, en el sentido de que esa tendencia mental en el desarrollo de la mente no es sana. Porque vos te estás sintiendo bien y en vez de entregarte, voy a volver a lo mismo. Entonces, te pongo como ejemplo, ¿sí? Digo, para que vos observes esas idas y venidas. Entonces, tienen que darse cuenta que cuando ustedes exageran lo que sienten o niegan lo que sienten, ya tienen que hacer un montón de trabajo. Un montón de trabajo. Para llegar a darse cuenta que sienten, para poder ver cómo reacciona la mente, para poder dejarlo. En cambio, si ustedes aceptan lo que sienten y lo dejan, el trabajo es más corto. Lo que hace que, y como monjes, uno es invencible e inamovible con respecto a los estados que surgen en el presente. He aquí, monjes, un bien instruido noble discípulo que tiene en consideración a los nobles, se entrena y se disciplina en su dama,
También tiene en consideración a los hombres rectos, se entrena y se disciplina en su dama, no considera la forma como el ser, ni el ser como si poseyera la forma, tampoco considera la forma en el ser, ni el ser en la forma. Él no considera la sensación como el ser, ni el ser como si poseyera la sensación, tampoco considera la sensación en el ser, ni el ser como en la sensación. Él no considera la percepción como el ser, ni el ser como si poseyera la percepción, tampoco considera la percepción en el ser, ni el ser en la percepción. Él no considera las formaciones mentales como el ser, ni el ser como si poseyera las formaciones mentales, tampoco considera las formaciones mentales en el ser, ni el ser en las formaciones mentales. Él no considera la conciencia como en el ser, ni el ser como si poseyera la conciencia, tampoco considera la conciencia en el ser, ni el ser en la conciencia. ¿Qué es lo que hace? Se movió de mirador. Deja de ver persona buena, persona mala, ¿sí? Deja de identificarse con esto, con lo otro, y empieza a ver los estados que surgen en el presente. Eso es lo único que hacen. ¿Qué hacen cuando meditan? Solo observan los estados que surgen en el presente. ¿Qué significa invencible e inamovible? En plano así absoluto es un arahant. En el plano del entrenamiento es la ecuanimidad. Ante esa ecuanimidad que es estable, las olas de los pensamientos rompen y no te mueven. Vienen y no te mueven. Vienen y no te mueven. Y no es que no lo sentís, simplemente no reaccionás. Hay una enorme diferencia entre eso y negar. Cuando hay indiferencia o negación, la mente está dura, está apretada. Van a sentir que todo su gesto es defensivo. No revivas el pasado, ni vivas las expectativas del futuro. Deja atrás el pasado, el futuro aún no ha llegado. En vez de eso, mira con sabiduría a cada uno de los estados que surgen en el presente. Sabiduría es cómo surgen y cómo cesan. Que te sean conocidos tal cual son y que estés seguro de ellos, invencible e inamovible. Es hoy cuando el esfuerzo debe ser hecho. Mañana puede llegar la muerte, ¿quién lo sabe? No negociando con las huestes de Mara, con la muerte, mandando fuera sus hordas, uno que mora ardientemente, no aflojando ni de día ni de noche, es llamado el sabio pacífico, uno que ha tenido una noche auspiciosa. Monjes, de esta manera os enseño el resumen y la exposición sobre uno que ha tenido un día auspicioso. Eso fue lo que el bienaventurado dijo, y los monjes se regocijaron y se deleitaron de las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Todavía entonces queda un atardecer, ¿no? Y algo de la mañana. Estos días me estuvo viniendo continuamente: la mente es la precursora de todos los estados mentales malsanos y la mente es la precursora de todos los estados mentales sanos. ¿De qué está hecho los pensamientos? De mente. Solo mente, que se mueve. Es importante entonces, el último, gracias, que
Ya hablamos de los preceptos, hablamos de la meditación. No dejen de meditar. No dejen de meditar. Mediten todos los días. Si pueden meditar más de una vez por día, mejor. Y lo otro es empezar a ver el Dhamma. Empezar a ver el Dhamma. Yo se los puedo ayudar a aclarar algunos puntos, pero ustedes lo tienen que empezar a ver ahora. O sea, para que la sabiduría empiece a madurar. Lo que propicia el nirvana es la sabiduría. Cuando la mente está lista para entender, es solo una cosa que va hacia la otra. Solo eso. La ley de causalidad, causa y efecto. Y cuando hablamos de entender, hablamos de esta visión intuitiva y hablamos que antes de eso tiene que haber una aceptación de eso. Si no hay aceptación, es muy difícil. Muy difícil de entender. Si nosotros seguimos con ciertas ideas que, entiéndanme, ciertas ideas que son dañinas, ¿por qué? ¿Puede un cristiano que cree en Dios meditar esta meditación? Puede encontrar enorme alivio. Cualquier persona puede hacer esto si lo siente afín. El asunto es que en algún momento lo que va a pasar es que se te va a cuestionar tu sistema de creencias. No importa cuál sea, digo, cristianismo, musulmán, o la creencia o superstición que yo tengo de la vida. Yo soy así, esto es mío, esto es mi yo, o cualquiera de los 5 agregados, es una superstición. Cuando ustedes se ven ahí, tienen que empezar a recordar, ¿qué enseña el Buda? Tal cosa. Ok. Sin embargo, yo en este momento no estoy recordando la enseñanza del Buda. En este momento yo creo que esto es así. Estoy identificado. Bien. ¿Cómo me siento? Mal. Y cuando yo sigo la enseñanza del Buda, reconozco ese estado malsano que tengo en la mente, lo suelto, no lo alimento, me relajo, llevo la mente al amor benevolente. ¿Cómo te sentís? Bien. Simple. Bueno, mira, tenés que tomar una decisión. ¿A dónde va a tender tu mente? Y esa decisión es tuya. ¿Va a tender al regocijo, al alivio, o a seguir alimentando odio, codicia, ilusión? Entonces ustedes tienen que empezar a observarse. Mira, acá otra vez. Entonces fíjense que la enseñanza del Buda es práctica. Es muy práctica. Él no te dice, mira, cree en mí. No te pide creencia, te pide obviamente un voto de confianza, porque ustedes están haciendo un retiro por un voto de confianza. Si bien han tenido la experiencia de sentirse más aliviados y eso va pasando, todavía no es una confianza inamovible. Hay dudas. La duda es un obstáculo. Mucho más de lo que ustedes creen. El Buda lo que te pide es, vení y mirá. Y si cuando vos venís y ves de qué se trata la enseñanza, y la enseñanza te lleva al alivio, practicala día y noche. Si ves que no, no lo hagas. ¿Se acuerdan
el Majjhima Nikaya número 38, que es el gran sermón sobre la aniquilación de la avidez, que está Sati, el hijo del pescador, que él cree que él es la conciencia de lo que experimenta todo y lo que transmigra de un renacimiento al otro. Ese sutta es importantísimo, pero el comentario dice que Sati luego abandona la sangha y vuelve a las creencias brahmánicas. O sea que inclusive el Buda ha tenido alumnos que han decidido no continuar con la enseñanza, era un monje. Eso muestra algo, muestra que no todos están dispuestos a escuchar, no todos sienten afinidad con la enseñanza. Pero si ustedes tomaron la decisión de enfrentar, de hacer, de vivir un entrenamiento como el que ofrece el Buda, que son los preceptos, la meditación, la generosidad y la sabiduría, observen agudamente, y cuando ustedes observan que la cosa está bien, sigan y vayan por ahí. No hagan otra cosa, no vuelvan a hacer una cosa que les hace mal. Experimenten y arriésguense a experimentar eso. Cuando digo arriésguense es, sáquense de la cabeza, ¿está bien lo que hago o está mal? No está bien ni está mal, ¿está bien o está mal? ¿Qué te dice tu mente? ¿Cómo está tu mente? Y tu mente está así, ¿y eso está bien o está mal para vos? ¿Es sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, y déjalo. Tenés que dejarlo las veces que sean necesarias. ¿Sabes por qué? Porque te hace mal. No porque sea, llamémosle, correcto o no correcto, sino porque estás mal y cuando vos tenés un estado mental malsano, sufrís, estás inestable y todo lo que haces, palabra y acción, está teñido de eso. A mí me encanta porque hay una practicante en la sangha que siempre quiere traer a otras personas y les insiste con meditar. Yo le dije, medita vos. No trates de hacer que alguien medite o que alguien venga, tenés que meditar vos. Sí, yo también medito, pero no todo lo que quise. Bueno, ven, medita vos. Ocupate vos de cambiar. Dejá que los demás hagan su vida. Cuando vos cambies y se te vea el cambio, probablemente las personas te pregunten, porque eso se ve. Se ve sin necesidad de promoción. No hace falta evangelizar. Bien, ¿tienen preguntas? Vamos llegando al final, no se queden con dudas o preguntas. De cualquier tema que quieran preguntar, pregunten. Hay cosas que está bajando, ¿viste? ¿Viste que ahora escuchás de otra manera?
Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias.